Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio destinado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. Mi nombre es Omar Ahumada y el día de hoy me acompaña la doctora Teresa Carrillo, presentando su libro Lógica Matemática, el enfoque en las matemáticas aplicadas y la computación. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, doctora, todas las entrevistas nos gusta comenzarlas hablando acerca de su carrera, de su trabajo, es decir, una semblanza de su haber en la universidad. Por favor, ¿podría compartirnos? Bueno, ya tengo muchos años en la universidad, de hecho me acerco a los 30 años como docente. Todo comenzó desde que yo estaba por terminar la licenciatura. En aquellos tiempos la FES Acatlán era bastante diferente a lo que es hoy. Claro. Y se me invitó a participar como docente, a pesar de que el nombramiento era de ayudante, era la titular del grupo. Para mí fue un reto, acepté porque le tengo mucho amor a la licenciatura y en ese momento descubrí que no hay mejor manera de aprender que enseñando. Le tomé mucho gusto a la docencia, a pesar de que después cuando terminé la carrera salí al campo laboral, trabajé en el sector privado, en áreas propias de mi carrera. Por cuestiones de la vida, regresé a la docencia. Claro. Me llena mucho, es muy satisfactorio, es para mí una especie de poner un granito de arena para mejorar, para contribuir a la formación de los jóvenes. Y si le agregas, insisto, el amor que le tengo a mi carrera, claro, pues fui muy feliz en esto. Más adelante, cuando descubrí que sin duda iba a ser a lo que me iba a dedicar el resto de la vida, estudié una maestría en educación, justamente para, bueno, si voy a ser docente, vamos a hacerlo bien. Descubrí muchísimas cosas. El ser licenciada en matemáticas aplicadas y computación me daba una formación, claro, muy amplia en el área, pero nada que ver con la pedagogía, con cómo enseñar, cómo aprenden las personas. La maestría me abrió la mente. De hecho, por ahí algunos remordimientos, porque dije, pobres de mis primeras generaciones. Cambió mucho mi forma de enseñar y también mi preocupación por el aprendizaje de los jóvenes. A partir de ahí me concentré muchísimo en trabajar la forma de enseñarles más enfocada a sus estilos de aprendizaje, más que a como un docente se siente cómodo enseñando, no, o sea, ¿qué realmente necesitan tus estudiantes para aprender? Claro. A partir de eso comencé a desarrollar materiales para mi clase, no lo pensaba más allá. Desarrollar materiales para mi clase, apuntes, presentaciones, ejercicios, lo que cualquier docente se le puede ocurrir. Y un día por comentario de mi esposo me dijo, oye, ya tienes muchísimo material, ¿por qué no lo haces libro? Y yo, oye, no es tan mala la idea, particularmente en la FES Acatlán, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que los estudiantes no compran libros. Sí. Es muy lamentable, en muchos casos yo creo que desinformación, falta de cultura, hay muchos factores, pero uno de ellos es el económico. Sí. Entonces, pensar en editar un libro para una editorial particular implican costos elevados para los estudiantes. Entonces yo empecé a trabajar pensando particularmente en los estudiantes de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación y en dirigirme hacia sus perfiles, porque cada carrera tiene perfiles diferentes. Entonces, he trabajado muchos materiales, plataformas, en este caso el libro de lógica, y cada vez enriqueciendo, vamos a decir, mi formación. Claro. Ya en los últimos años adquirí el doctorado, en esta ocasión educación matemática, más especializado. Esto me ha permitido ser más cercana al aprendizaje de los estudiantes. Entiendo. Entonces usted, más allá de su carrera, le apasionó enseñar su carrera, compartirla. Exactamente, la docencia. Enseñar, pero enseñar para lo que nosotros en el área de educación llamamos para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo. Claro. Eso de que se les quede de a de veras, no solo para el examen, ¿no? Para que de verdad transformen las estructuras del pensamiento. Claro, y es que es algo que difícilmente, y viéndolo desde la UNAM, que es la máxima casa de estudios de México, no se ve muy seguido que haya docentes especializados y que también tengan su especialización en docencia. En docencia. Tenemos expertos en nuestro caso, de comunicación, de periodismo, pero no se dieron a la tarea de
de educarse para aprender a educar. Exactamente. Y fíjate que es una labor, no es tan sencilla, ¿eh? Claro. Las matemáticas, las ingenierías, las ciencias son exactas y obviamente desde mi formación yo digo, son fáciles porque no hay otra respuesta. O sea, 2 más 2 es 4 aquí y en China, Sí. ¿no? Pero cuando hablas de docencia, yo con el tiempo que llevo dando clase, las generaciones van cambiando. Los jóvenes son diferentes, las problemáticas sociales, económicas, políticas son diferentes y todo influye en los individuos. Entonces no puedes pensar que puedes enseñar igual como lo hacías hace 5 años, Claro. o que lo vas a hacer así dentro de 5 años, ¿no? Sí. Hace 5 años no se nos imaginaba, no nos pasaba por la cabeza que íbamos a pasar por una pandemia. Sí. La pandemia vino a transformar muchísimas cosas y ahora los estudiantes que tenemos post pandemia son completamente diferentes a los que teníamos antes. Entonces, si hablamos de personas, un docente debe estar muy consciente de eso. Claro. ¿Sí? No importa que enseñe física, estática, matemáticas, comunicación, sociología, todos tienen que estar muy conscientes de que trabajamos con personas. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos eso, doctora. Me gustaría que empezáramos a hablar de su libro. Siempre me gusta dar el primer paso con el título, porque yo reconozco que es lo más importante a veces de un libro, porque es lo primero que vemos. Por favor, hacia nuestra audiencia, ¿podría explicarnos qué es la lógica matemática? Mira, la lógica matemática, primero tendríamos que empezar con qué es la lógica, ¿sí? Entonces, la lógica es el área de la ciencia que estudia las estructuras del pensamiento y el razonamiento humano. Y es un área que debería de verse en todas las áreas del conocimiento, porque de eso significa, del razonamiento humano. Ajá. Tengo que decir que en filosofía la trabajan muchísimo, como tiene sentido pensarlo. Sin embargo, cuando se piensa en enseñar en matemáticas, ahí cambia un poquito. De hecho, hay personas que dicen, ¿por qué nosotros, no? Si nosotros no argumentamos, no, ¿cómo que no? Las demostraciones matemáticas son argumentaciones. La forma en que resuelves un problema es, planteas un problema, defines las características y lo resuelves. Por todas partes está el razonamiento humano, ¿no? Entiendo. Entonces, cuando hablamos de lógica matemática, es la forma de la lógica que va a atender la problemática matemática, desde un lenguaje matemático. Claro. ¿Sí? No es nada ajeno hablar de lógica en el área de filosofía a hablarlo en el área de las matemáticas. Entonces, en este caso el libro se le puso el enfoque de las matemáticas aplicadas y la computación, por justamente lo que mencionaba hace un par de minutos. Cada carrera tiene sus peculiaridades. Claro. Y está pensada específicamente para gente del área de matemáticas y computación. Entiendo. Porque la orientación que tiene, los problemas a los que están dirigidos son problemas matemáticos que tienen que ver con la capacidad de demostrar teoremas y todo lo que tiene que ver con las definiciones matemáticas, pero también su aplicación al área de la computación. De hecho, la lógica a lo largo de su historia, empezando con Aristóteles, ha ido evolucionando como cualquier área del conocimiento y por ahí de mediados del siglo XX tuvo una crisis porque pues resulta que no era tan exacta como se esperaba para las matemáticas. Obviamente, como en todas las ramas, se le encontró ahí su huequito. Claro. y hubo ahí de, por Dios, pensamos que esta era la herramienta mágica, de acuerdo con lo que Leibniz había planteado, y no resultó así. Sin embargo, vienen japoneses en un concurso de programación y la están aplicando para la inteligencia artificial. Okay. Y ahí despuntó nuevamente, ¿no? Despuntó para sus aplicaciones para la computación y es lo que la ha fortalecido. Ajá, o sea, se le abrieron las perspectivas, se abrieron nuevas áreas de estudio. Entiendo. Y en este caso, para la carrera en la que trabajo usualmente, pues el trabajo está dirigido a esa área. Justamente. Justo la siguiente pregunta es que me gustaría profundizar acerca de por qué es indispensable para los estudiantes de MAC el aprendizaje de la lógica matemática. Pues primero, yo les digo para aprender a pensar y a razonar. Todos como personas, la frase de cada cabeza es un mundo es completamente real y a veces
en lo cotidiano, cuando hablamos, uno intenta expresar una idea y tú piensas que estás diciendo una cosa y la persona que te escucha entiende otra cosa, Claro. porque cada cabeza es un mundo. Sí. En matemáticas y en computación no se vale eso. O sea, no puede cada quien entender lo que quiera. Entonces tenemos que expresarnos. Si yo voy a desarrollar un programa, quiero que resuelva un problema en específico, no lo que está pasando por mi cabeza o lo que está pasando por la cabeza de alguien más. Tiene que ser un problema específico. Entonces tenemos que desarrollar la habilidad cognitiva de entender el problema, desmenuzarlo en pasos y entregar una solución entendible para quien la reciba, ¿sí? Okay. Esto es entrenar habilidades del pensamiento humano. De ahí la importancia de la lógica. De hecho, esta asignatura se imparte en el primer semestre, Okay. porque los alumnos que, pues, jóvenes, o sea, si lo pensamos, tenemos estudiantes que entran a la licenciatura de alrededor de los 18, 20 años. Son personas que están desarrollando aún su forma de pensar. Sí. Entonces, vienen de una educación bastante flexible, lo cual es bastante favorable, pero cuando llegan aquí le dices, es que existen reglas, estructuras para poder expresar la realidad de forma exacta, los problemas deben de poderse automatizar para resolver necesidades generales del mundo, y no lo vas a hacer solo, normalmente se hace en equipo, ¿no? Okay. Entonces tienes que aprender a comunicarte, no debe de haber malos entendidos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. O sea, tienes que aprender a estructurar el pensamiento, a usar tus herramientas. Yo siempre les digo a mis estudiantes, imagínense un montón de bloques Lego, porque así son las ideas de todo el mundo, y hay que aprender a estructurarlas de tal forma que para todos sea lo mismo. Sí, exactamente. Es la importancia de darles lógica a los estudiantes de matemáticas aplicadas. Entiendo. Entonces, ¿podemos decir que este libro va dirigido a primeras generaciones de la carrera? Así es, para los estudiantes que están iniciándose en el área de la matemática formal y de la computación. Sí, también formal. Porque, pues, matemáticas todos hemos llevado toda nuestra vida. De hecho, los primeros contactos que tiene cualquier persona con la lógica están desde la secundaria y en el bachillerato. Todo el mundo, o sea, todos los que llevamos una educación básica tenemos contacto con la lógica. Pero para darle un nivel que de verdad se convierta en una herramienta para desarrollar otras cosas, para desarrollar un pensamiento objetivo y estructurado, es importante que esté en los primeros semestres, cuando estamos desarrollando esa forma de pensar. Claro, sí, es un primer paso. Como usted menciona, sin entender la lógica no podemos avanzar más allá. No podemos avanzar, así es. Muy bien. Doctora, me interesa saber, ya me platicó que su esposo fue quien le dijo, ya tienes muchos ejercicios para hacer, ya planteaste muchos trabajos para tus estudiantes, tienes la oportunidad de hacer un libro. Me interesa saber cómo estructuró el libro. Digo, tiene dos coautoras que me imagino que también son parte clave del trabajo. Claro. Pero ¿cómo fue esa estructura? ¿Cómo decidieron qué capítulo iban a poner, qué temas iban a poner y cómo se iba a desglosar todo? Pues el punto de partida fue el programa de la asignatura. No tienen idea cuántas horas de discusión justamente con mis colegas nos llevó esto, porque pues uno dice que es un problema que también atiende el libro y que yo mencioné un poco al inicio. La lógica está mayormente enfocada al área de la filosofía. Entonces, cuando un estudiante quiere complementar lo visto en clase, tiene dificultades para encontrar libros. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a resolver esa dificultad buscando nosotras y estructurando esto. Entonces, y vamos a hacerlo de acuerdo a lo que plantea el programa de la asignatura. Pero cuando estás desarrollando con un sentido de vamos entrenando el pensamiento, te das cuenta que hay algunas cosas que tienen que ser primero que otras, que vendrían bien aquí, que vendrían bien allá. Y otra vez me remito a la frase de cada cabeza es un mundo. Mis colegas, una de ellas es matemática, la otra, que si bien también es egresada de MAC, es más computóloga que matemática. Okay. Ajá, entonces muy enriquecedor porque cada una tenía sus ideas, pero todas con el mismo objetivo. Claro. Entonces, pues ahí se llevó una discusión de no, esto va primero, no, pero es que si todavía no saben esto, tiene que ser. Fueron algunas horas de estar planteando distintas alternativas hasta que quedó la estructura.
Empezando, por supuesto, está dividido en dos áreas. Primero el cálculo proposicional o de enunciados y después el de predicados. Entonces, cálculo proposicional y cálculo de predicados. En ambos casos empezamos primero con conceptos y vamos avanzando a desarrollar leyes lógicas para pasar en ambas partes a las demostraciones, que siempre es lo que más trabajo les cuesta a los estudiantes, pero que requiere muchísima práctica. Como les decimos, es un entrenamiento del pensamiento. Entonces requiere práctica. Podríamos verlo así el libro en dos partes, cálculo de proposiciones y cálculo de predicados, con esta estructura cada uno de ellos. Entiendo. Habló un poco acerca de esos acercamientos con las coautoras, de que era difícil ponerse de acuerdo en un inicio. Como menciona usted, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene un entendimiento de cómo son las cosas. ¿Podría compartirnos alguna anécdota a la hora de hacer este texto? Por ejemplo, los ejemplos, ¿no? El tipo de problemas que vamos a resolver, ¿no? Entonces, la maestra, que es matemática, insistía, si tiene el enfoque de las matemáticas, tiene que tener muchos ejemplos matemáticos muy formales, ¿no? Y la maestra de programación, pero está orientado la programación a los sistemas expertos, hay que poner extractos de programas. Pero tenemos que enseñar a nuestros alumnos a estructurar el pensamiento, hay que poner enunciados cotidianos que ellos puedan poner en una fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas? Eso nos llevó al título, del enfoque de las matemáticas y la computación. Tiene de los dos, ¿sí? Y esas eran un poquito las discusiones. ¿A cuál le vamos a dar mayor peso? Se va con las dos, porque además está orientado justamente a los jóvenes de matemáticas y computación. Entiendo. Justo porque, yo me di a la tarea de ver el libro, de leerlo, y justo lo que menciona, es un texto muy especializado. Al principio se puede entender los conceptos y puede ir empezando, y después es complicado para alguien que no está acostumbrado a este tipo de apuntes. Me percaté que en la parte final sí hablan más acerca de programación. ¿Cómo se desarrolló este capítulo? Lo que sucede es que en la carrera los primeros semestres son mayormente matemáticos, y al final se van enfocando más al área de la ciencia de la computación. Y es muy común que la mayoría de los docentes en los semestres avanzados suponen que los estudiantes lo saben. Y si nos vamos yendo hacia atrás, no, nadie se los ha enseñado, ¿no? En primer semestre, segundo semestre, los estudiantes no tienen las bases computacionales como para desarrollar un sistema experto, que es con lo último que termina el libro. Es un sistema experto muy pequeñito que tiene como finalidad definirles más o menos cómo debe de hacerse, porque ellos aún no tienen los elementos, pero sí les hable la perspectiva de lo que van a necesitar. Cuando alguien sabe a dónde va poniendo atención a ir enriqueciendo esa formación. Entonces, decidimos poner esta parte computacional con el propósito de motivar al estudiante de que de aquí a que llegas a las materias avanzadas, tienes que poner atención en tus áreas de programación, particularmente en manejos de árboles de decisiones, particularmente en la interpretación de la inteligencia artificial, este tipo de cosas, porque ya tiene marcada la meta. Un estudiante en los primeros semestres normalmente no lo sabe. Siempre van pensando cuando mucho en qué voy a cursar el próximo semestre. Entonces, sí, esa era la idea. Y sí, mayormente trabajado por la profesora Eslava, que es la más computóloga del grupo. Sí, entonces ustedes generaron un programa de aprendizaje que más bien se aplica al modo de aprendizaje de la carrera, siguiendo paso a paso, y que al final pues encamina a lo que van a llegar los estudiantes. Sí, pretendemos sentar los cimientos firmes para la formación del estudiante. Entiendo. Veo que está lleno de muchos ejercicios. Es un aprendizaje constante, y sí, claro, tenemos que aprender teoría, pero tenemos que aplicarla en algún momento. ¿Cómo se desarrollan estos ejercicios? Sin decirlo de manera grosera, ¿se copian de algún lado? Se copian y se inventan. Claro. Evidentemente, como comentaba hace un rato, la primera fase fue recopilar, ¿no? Entonces revisamos muchos documentos, libros, textos, sitios web. Entonces, los que creíamos que eran ad hoc,
están incorporados en el libro. Y después nosotras inventamos, desarrollamos ejemplos que tenían el perfil adecuado para lo que teníamos pensado del libro. Claro. ¿Sí? Entonces sí, fue una recopilación de ambas cosas. ¿Y los ejercicios van aumentando en dificultad? Sí. Sí, van, como te digo, es un entrenamiento del pensamiento. Entonces empiezan, también como lo decías, aplicando los conceptos que acabamos de ver, que sea muy, muy, muy claro. Cuando yo digo proposición simple, esto es una proposición simple, claro, que el alumno ya, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Yo pónganme otro. Y una vez que sientes que ya debería de dominarlo, vas aumentando, vas combinando diferentes herramientas que debería de ir usando, y sí, los vamos complicando un poquito, pero es un entrenamiento, ¿no? De hecho, claro, es algo, este semestre estoy dando lógica, y yo les decía a los estudiantes que es de las materias fáciles del semestre, y me decían, ¿cuál fácil? Fácil al principio hasta nos engañó, decía un estudiante, parecía simple, pero esto se está poniendo difícil. Es que sí es la idea. Es como si vamos a participar en un maratón, ¿no? Y vas a entrenar, pues un día correrás 100 metros, pero no te vas a quedar corriendo 100 metros, sí, claro, todo el mes, ¿no? O sea, intentas ir avanzándole para mejorar, pues esa es la idea. Entiendo. Sí, claro, todo es un proceso y al principio va a sonar Así, sencillo. tan fácil, ¿no? Pero, pues, y de hecho es la idea, porque que es un problema que tenemos con nuestros estudiantes en primer semestre, en estas carreras de matemáticas, no solamente matemáticas aplicadas y computación, la mayoría de los estudiantes que recibimos en la UNAM son buenos estudiantes. Claro. O sea, si todos lo pensamos, estamos recibiendo de 100,000 estudiantes que pretenden entrar a la universidad, entran el 10%. Sí. O sea que estamos recibiendo al 10% mejor de los estudiantes que existen, ¿no? Sí. O de los que están, o sea, a veces decimos, ay, estos muchachos traen deficiencias, pues es lo mejor que hay. O sea, de verdad son muy buenos nuestros estudiantes, nada más que somos buenos para quejarnos. Claro. Entonces, la mayoría de ellos traen buenos promedios, traen buenas experiencias educativas, vienen bien, y cuando llegan al nivel de matemática formal, a un nivel universitario que es elevado, claro, dicen, esto no es lo que yo esperaba, yo era bueno, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Y se frustran. De verdad, sí, tenemos un alto nivel de frustración en nuestros estudiantes que es muy lamentable y que los profesores deberíamos de trabajar en eso. Sí. El libro pretende evitar eso. O sea, el libro pretende que ellos de verdad sientan que sí saben y que el siguiente paso, que está difícil, solo tienen que repasar bien el previo, ¿no? Claro. Entonces, evitar ese nivel de frustración que no, está muy difícil, ya no lo quiero intentar, que es un sentimiento común en los alumnos de los primeros semestres. Claro. Y es que sí sucede mucho en que, bueno, en el caso particular, conocí a personas que se apasionaron por las matemáticas, entraron a la carrera aquí en la misma facultad, y ellos me platicaban que es muy común encontrar que si ellos eran de promedio de 10, inmediatamente sus promedios bajaron 6, 7, no, y es como la media, ¿no? Le aplauden a un 6, ¿no? El día Exacto. Que se sacan el 6 son las personas más realizadas del mundo. Claro. Un estudiante, porque además soy tutora desde hace muchos años, me decía, en mi familia, maestra, no logran entender que si yo venía sacando 9 y 10 toda mi vida académica, saco un 6 en cálculo o en álgebra, yo ando bien feliz, y ellos, ¿cómo sacas un 6? No, o sea, los papás acostumbrados a los 10, es como un 6, necesito que eso suba. Y no, eso está muy bien. Sí, exactamente. Sí, es algo un nivel completamente diferente. Sí, y es algo que, vaya, aunque no seamos de la carrera, estamos acostumbrados a saber que así es matemáticas, y así es la carrera dentro de la facultad. Y justo hacia allá quiero dirigir. ¿Qué necesitan los programas de docencia de matemáticas para que esto pues cambie un poco, ¿no? Porque me imagino que como su texto no hay muchos. Me mencionaba que hay profesores que ya dan por hecho que los alumnos saben cosas. No hay una investigación tal vez previa con los mismos alumnos de ponernos a saber qué es lo que saben y qué les hace falta. ¿Qué diría usted que necesita la docencia, al menos en el caso específico de Acatlán, en el área de matemáticas? Híjole, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo primero es la formación docente. Hace ratito platicábamos, tenemos ingenieros, matemáticos, físicos buenísimos, o sea, excelentes, excepcionales,
pero no tienen una formación en educación. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy importante, y eso a experiencia personal lo digo, te abre una ventana completamente diferente saber cómo aprenden los estudiantes. Claro. Y que lo que hacemos muchas veces ni siquiera es enseñar, solamente es repetir algo que nosotros sabemos. Claro. A veces ni siquiera nos sabemos expresar, o sea, de verdad, ni siquiera nos sabemos expresar y queremos que nuestros estudiantes nos expliquen, nos entiendan, y el estudiante dice, no, o sea, este profe habla en chino, no le entiendo nada. Entonces, la formación docente es muy importante. Y fíjate que en general la UNAM se preocupa mucho por eso. Si nosotros revisamos los cursos de actualización y formación docente, claro, hay muchísimos. Todo lo que hace falta es que los profesores se inscriban. Entonces necesitamos motivación. Ajá. De alguna manera tenemos que convencer a nuestros profesores de que hay que formarse en eso. No por falta de oportunidades, sino por falta de motivación, de interés por parte de los docentes. claro. Los planes de estudio incluyen programas en cada una de las asignaturas muy amplios, muy amplios. Y esto no solamente es frustración para los estudiantes, también para los profesores. Es muy común escuchar que los profesores dicen, tengo que decidir entre completar el temario o que los alumnos vayan aprendiendo razonablemente hasta donde llegue. Y entonces los profes, unos deciden una cosa y se van volados para cubrir el programa de la asignatura, y algunos estudiantes se van quedando porque no entienden nada. Sí. Ajá. O no lo suficiente para poder avanzar. Y hay otros profesores que dicen, ni modo, yo en este tema me quedo hasta que lo logren y luego avanzo al otro, y entonces se quedan con programas cubiertos a la mitad, a un 75%, que en ambos casos representan frustraciones para los profesores. Sí. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Es muy difícil, o sea, de verdad muy difícil. Recientemente estamos pasando por las actualizaciones de planes de estudio y es la discusión central. Mucho material, pero no podemos dejar que no lo sepan. No podemos aumentarle semestres a la carrera. Sí, claro. O sea, no es sencillo. Es un trabajo que seguramente se podrá lograr, pero es complicado. Y yo soy muy partidaria de los cursos propedéuticos. ¿Sí? Algunas facultades de la UNAM los consideran, no todas, pero si tú les das 2, no sé, más, 3 semanas, un mes de clases previo a los estudiantes, a lo mejor no logras homogeneizarlos, pero logras informarles, comunicarles, darles a conocer que la cosa no es como ellos pensaban. Claro. Ajá. Entonces todavía no está en juego su calificación, pero ya saben que la cosa no es a lo que estaban acostumbrados. ¿Sí? Entonces eso es, para mí eso sería fabuloso. La orientación profesional es muy importante, vocacional, perdón, porque muchos estudiantes entran a las carreras de verdad, o sea, con las estadísticas de los exámenes diagnóstico, sin conocer el plan de estudios de su carrera, sin conocer los programas de las asignaturas, sin conocer porcentajes de egreso, rezago, nada. O sea, a veces eligen en el momento que están llenando el formato, sí, en ese momento escogen carrera. Entonces, pues no traen una clara idea de lo que va a ser eso. Claro. Entonces, también ahí tenemos otro compromiso como UNAM, esto ya no depende solo de la FES Acatlán, es muy importante eso. Entonces, como que vamos por partes, ¿no? O sea, la orientación vocacional, un propedéutico, la formación docente, los planes de estudios, es un problema multifactorial que no es tan claro, simple de resolver. Sí, exactamente, no depende nada más de un plan de estudios que se vuelva a establecer y que tenga nuevas reglas, sí, o algo así, es y cuestión de todos. Y todo el mundo va a pasar, no es sencillo. Y te digo, nuestras generaciones van cambiando. Claro. Cambian, la UNAM es autónoma, pero nosotros recibimos los resultados de todas las reformas educativas que han pasado a través de los años. Entonces, puedes platicar con profesores de bachillerato, de licenciatura, que dicen, sí se notó esta reforma, para bien o para mal, pero sí vamos notando los cambios en los estudiantes que nos llegan. Entiendo. Justo me gustaría saber si usted me puede describir qué ha notado en cambio de los estudiantes, digamos, ya actuales, justo de su semestre actual, a unos 10 años hacia atrás. Son inmensamente distintos, inmensamente distintos. Yo digo, cada vez entran más jóvenes, en el sentido de que la madurez intelectual y emocional de verdad se ha reducido. Claro. Entonces, a veces, antier les decía a mis estudiantes, me siento en la clase del chavo, ¿no?
porque intentas conservar su atención 5 o 10 minutos y alguien hace un comentario y ¡puf! Se dispersan y empiezan a hablar todos de otra cosa y yo, calma, otra vez, por favor, aquí estoy yo. Entonces, de verdad, es muy, muy dispersa su atención, sus emociones son mucho más sensibles. Hay muchas cosas que me gustan de estas generaciones, justo eso, que son más sensibles, ven problemáticas que hace 10 años los muchachos solo aceptaban, así es el mundo y punto, ¿no? Claro. Y pues ni modo, tú ya estás ahí y ahora te aguantas, ¿no? Eran más adultos. Yo no sé si eso era bueno o era malo. Actualmente se expresan mucho. Esto no me gusta, me gustaría esto. Obviamente el feminismo, obviamente la diversidad sexual, temas como el aborto, como el cambio climático, son temas que se abordan todos los días, que ellos abiertamente expresan y que hace años se veía como no nos incumbe. Exactamente. Era así como no nos incumbe y ahora sí. Entonces yo creo, tiene que ver con la información, pero están abrumados por muchas cosas. Sí. O sea, no es sencillo. Y es un problema que nosotros los docentes enfrentamos. Y si hablamos de docentes como yo, que tenemos un montón de tiempo dando clases, podemos decir, ay, si yo siempre lo hice así, ¿por qué habría de cambiar? Pues porque tu materia prima cambia todos los años. Claro. O sea, es súper diferente, cambia mucho. Claro, claro. Aunque las bases sean las mismas, como mencionó al principio, todas las formas tienen que irse actualizando, sí, de enseñanza. Pues sí, o sea, de verdad, tenemos que llegar a la misma meta, pero con materia prima, perdón que lo llame así a los estudiantes, pero son nuestra materia de trabajo diferente. Claro, sí, y hay que adaptarse. Hay que adaptarse. A final de cuentas. Muy bien, doctora. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría que me platicara qué viene para el futuro para usted. ¿Otro texto? ¿Qué podemos Pues mira, encontrar? ya estamos, de hecho, ya pasó por revisión otro libro, ahora es de métodos numéricos, que sería el segundo de métodos numéricos. Recientemente, comentaba hace unos minutos también, terminé el doctorado, entonces me estoy dedicando un poquito más a la investigación en educación matemática. Muy bien. Por ahí propuse un modelo educativo justamente que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas, los procesos mentales que realiza quien aprende matemáticas. Entonces, pues a seguir trabajando en la investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas, lograr que nuestros estudiantes aprendan de verdad, o sea, que desarrollen las habilidades cognitivas, claro, porque hay que educar al cerebro para que aprenda y aprenda bien, no para memorizar y que una vez que acredite la materia o salga del compromiso. Los jóvenes actualmente enfrentan muchos retos, entre ellos la inteligencia artificial, y no es algo sencillo de lidiar. Claro. Los jóvenes ahora, en clase, piensan que utilizar inteligencia artificial es un delito, que se están portando mal, que están siendo deshonestos. Y lo que yo les digo es ahora, chicos, es ahora cuando tienen que probar, equivocarse, tropezarse, pero hay que desarrollar la habilidad para utilizarla. Claro. Porque cuando estén en el campo laboral, van a trabajar con ella. O sea, no es opcional, no es, a lo mejor no, es seguro. Vas a lidiar todos los días con la inteligencia artificial y yo les digo, para que la inteligencia artificial funcione como una buena herramienta, necesita una dosis importante de inteligencia natural. Claro. Y necesitamos desarrollar eso en nuestros alumnos y en ese sentido va mi línea de trabajo. Muy bien. Qué bueno que menciona esto de la inteligencia artificial, porque sí, es un hecho y no solo en algunas carreras tan exactas como son estas, sino en otros aspectos ya está implícito en nuestras vidas. Me gustaría que desde su perspectiva nos compartiera qué representa los avances de la inteligencia artificial tan rápidos, porque siempre ha existido, eso es un hecho. Pero los avances que hemos tenido en los últimos años e incluso en el último lustro tan pequeño, ¿qué representa en la enseñanza y también en la aplicación de las matemáticas y la computación? Bueno, es un reto. Primero, hace un minuto lo decía, tienen que aprender a usarla, pero como una herramienta que potencie los resultados que den como profesionistas o como estudiantes. Tiene que ser una herramienta. Pero hablando de nuestros estudiantes, ellos tienen que ser desarrolladores, ¿sí?
Es lo que yo les digo. A ver, chicos, tienen que aprender bien, porque yo no espero que ustedes sean usuarios toda su vida. Ustedes van a ser quienes las desarrollen, ¿no? Entonces, es un reto no para nuestros estudiantes nada más, sino para el docente. Tenemos que estar conscientes de que nuestros alumnos los tenemos que formar en esa área. Entonces, nuestros jóvenes tienen que aprender, uno, a usarla súper bien para conocer las necesidades y saber hacia dónde la orienten. Y como todo, es un área de oportunidad, ¿sí? Como todo. Para gente que sabe matemáticas, lógica, computación, dice, de aquí yo voy a hacer una inteligencia artificial, si quieres, para cosas muy sencillas, como orientarlas a educación básica o a cosas tan simples como atender un restaurante, un hotel, lo que sea. La inteligencia artificial está en todas partes. Claro. Entonces se convierte para estas áreas en un área de oportunidad. Sí, claro. Sin duda. Qué bueno, doctora. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. De nada. Estamos muy felices de que nos haya acompañado. No, A mí personalmente, gracias. A mí personalmente me conmueve su opinión acerca de pensar en los estudiantes. Normalmente, incluso autores que hemos tenido con nosotros, es algo que ignoran y creo que no debería ser, porque a fin de cuentas estamos en la universidad y la universidad la hacen los estudiantes. Me da mucho gusto conocerla, me da mucho gusto poder platicar con usted. La felicito por su reciente doctorado y espero que pueda estar con nosotros nuevamente con algún otro título. Ahora que acabemos, les platicaremos de él. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar, por favor, doctora? No, yo siempre agradezco a todos los que tienen que ver con mi formación y mi labor docente, pero en esta ocasión quiero agradecer específicamente a mis estudiantes. Siempre son mi materia de trabajo, pero también mis conejillos de India. Es a través de ellos que yo, para empezar, son mi motivación, pero a partir de ellos que aprendo. Claro. Así como la primera vez que di clases dije, es la mejor manera de aprender. Ellos van marcando la pauta de las nuevas necesidades docentes. Muchas gracias a todos mis estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Conversando desde la Terraza. Recuerden que pueden encontrar el libro de la doctora Carrillo en la librería Acatlán y en tienda Acatlán. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.